semana es el examen, o sea, en la siguiente semana es el examen. ¿Ya? Terminamos el ejercicio. El ejercicio termina. ¿La próxima semana es el examen? Sí, la próxima semana, el próximo jueves es el examen. Vamos el jueves. El próximo jueves. Hacemos el lunes ejercicio y el siguiente jueves el examen. ¿Ya? Entonces, esta es la última parte que corresponde a equilibrio ácido-base. Se relaciona con el equilibrio electrolítico, que tiene que ver con algunos electrolitos que también se ven variados de acuerdo al pH. Vamos a ver ahora. Bueno, esa no. Por favor. Sí. Querido señor, que te puedo pedir por el cliente, las señoritas y los jóvenes que están aquí, para que tú, señor, puedas liberarlos de personas malas que quieren destruir sus sueños, sus objetivos, que puedan afectar su salud. Te ruego por favor para que nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué es importante conservar el equilibrio ácido-base? Cuando hemos estado hablando de agua y electrolitos, descubrimos que el agua en el extracelular afecta la estructura de la célula. El agua en el extracelular puede deshidratar o puede llenar de agua o puede deshidratar a la célula, ¿no? Entonces, por eso nos interesaba que el equilibrio en el líquido extracelular de agua y de electrolitos siempre esté controlado, siempre sea la homeostasis. Pero ¿y en el ácido base? ¿Por qué nos interesa que el ácido base esté controlado? ¿Qué beneficios, qué perjuicios tendría un descontrol de ese equilibrio? Es que las enzimas juegan un rol en un determinado pH. Claro, ¿por qué? Hay algunas que se ¿Cómo se desnaturaliza? por medio de la temperatura, el cambio de pH. Sí, pero ¿por qué el pH desnaturaliza? ¿Cómo Cambia la estructura tridimensional de la proteína. ¿Cómo? Haciendo volver a esos aminoácidos y Los enlaces. Correcto, ahí vamos, a los enlaces de hidrógeno. Porque el pH está relacionado con el potencial de hidrogenión. Entonces, si el pH está relacionado con los hidrógenos, y cuando se alteran los hidrógenos, ahí se altera la estructura, y ahí vemos que las enzimas, los puentes, los canales, todo se desnaturaliza. ¿Ya? Entonces, ¿ves? No queda solo el pH. El pH afecta al hidrogenión, el hidrogenión afecta a la estructura y la estructura afecta al funcionamiento. ¿Ya? Entonces, ahí, por eso es que nos interesa. No solo eso, sino también, por ejemplo, un pH elevado también produce una diferencia en ceder el oxígeno, por ejemplo. Sí. Claro, así es, la respiratoria. acidosis sobre todo permite que el oxígeno de la hemoglobina pueda separarse rápidamente, y eso es importante porque nos interesa que en esas zonas donde hay mucha acidosis, lugar donde hay mucho metabolismo, el oxígeno necesario para ese metabolismo llegue fácilmente, por eso se disocia fácilmente o se separa fácilmente de la hemoglobina. No así en otros sitios en donde se requiere que el oxígeno sea muy fácil de unir a la hemoglobina, como en el pulmón, por ejemplo, ¿verdad? Donde ahí sí es todo lo contrario, y hay una alta adhesión o alta fijación de la hemoglobina al oxígeno, y es por eso que también ahí se produce el intercambio de gas. Otra razón, a ver, creo que por aquí hay unos más mencionados. A ver. No, está por acá. A ver, vamos a ir viendo. Ya. El pH en una solución es una medida de su concentración de hidrógeno. Ya, comenzamos. La concentración de hidrógeno en una muestra de plasma arterial normal es en miliequivalentes, esta es la cantidad. En miliequivalentes, por ejemplo, sabemos cuánto es el sodio. ¿Cuánto es el sodio en miliequivalente? 140, 145. Está bien, 135, 145 con una media de 140. Muy bien. El potasio. Como en intracelular, doctor. Sí. 145, 135. ¿Y en el extra? 2.5 a Listo, esos números son los que tenemos que dominar. Sí. Ya está bien. 135, 145. En el libro dice 142 a 138, por ejemplo, una variación en el pH y eso. Pero vamos a manejarnos en esos rangos, ¿ya? Sí. El sodio, el 135 a 145. El potasio, 3.5 a 5 mil equivalente. El bicarbonato, 11, 24. 22 a 26, pero un número medio 24.
Bicarbonato. Acuérdense fácil, de bicarbonato es fácil recordarse porque bi significa 2, es el primer dígito del 24, y carbonato comienza con la C, con la que comienza el número 4. Entonces bicarbonato es fácil de recordarse 24. Es un número que puede variar, pero más o menos para recordarse siempre, no se van a olvidar. Entonces miren esos números, 140, 145, 3.5 a 5, 24, pero miren la fracción que compone el hidrogenio o los hidrógenos, 0.00004 miliequivalentes. Entonces, como son muy pequeñas esas cantidades para manejar, por ejemplo aquí les doy otro ejemplo, 7.42 equivale a un cambio mínimo de miliequivalente. 7.38 apenas ha subido esta cantidad de diferencia 1.4, haciéndose más ácido, 7.35. Entonces son cantidades tan mínimas que no se podían manejar de esa manera. ¿Y cuál fue la solución? Manejarlas en el logaritmo negativo. Como estas cantidades son muy pequeñísimas y estos números son muy pequeños para hacer la contabilidad y hacer la matemática, entonces se decidió usar esta notación y eso simplifica mucho las cosas. De tal forma que hay una relación inversa. Mientras el pH sube, los hidrogeniones o los hidrógenos bajan. Pero cuando el pH baja, obviamente indica una acidosis, lo que indica un aumento, ¿verdad? De 0.000350 a 0.00045. Esto es 4546, exactamente, pero se nota pues una progresión, ¿verdad? Sí. Tan mínima que necesitaba otro tipo de notación. Entonces cuando hace 7.4, 7.38, 7.35, entonces se puede comprender mucho mejor. Esa es la razón por la cual no se utilizan pues ni equivalentes para hacer una descripción de hidrógeno. ¿Sí? Avanzamos. Los cambios en el pH pueden desnaturalizar proteínas. Bien. Los líquidos orgánicos se encuentran fuera del medio ambiente interno del cuerpo, como aquellos que están en el tubo digestivo o el túbulo renal, pueden tener un pH que excede con mucho el intervalo normal. Obvio, en el estómago, por ejemplo, el pH puede acercarse a 1. Y el pH en la orina puede variar entre 4.5 y 8.5 dependiendo de la necesidad del organismo de excretar o de reabsorber bicarbonato e hidrógeno, ¿verdad? Entonces, en ubicaciones que están fuera de este equilibrio, el pH puede cambiar tan radicalmente como de 1 a 8.5, que son compatibles pues, en el líquido extracelular o en el plasma. ¿Qué más? Continuamos. Los cambios en el pH pueden desnaturalizar proteínas. Claro, ahí se veía la digestión, por ejemplo, con el pH de 1. Las proteínas intracelulares, como las enzimas y los canales de membrana, son particularmente sensibles al pH porque la función de estas proteínas depende de su forma tridimensional, que es afectada cuando se afecta la cantidad o disminuyen los hidrógenos. Si el pH es demasiado bajo, el trastorno es conocido como acidosis, las neuronas también se vuelven menos excitables y aparece la depresión del sistema nervioso. Nos interesa entonces los cambios del pH en el sistema nervioso. Además, el pH es demasiado alto, un trastorno conocido como alcalosis, las neuronas se vuelven hiperexcitables, disparando potenciales de acción de señal más leve. ¿Qué más? El balance o las alteraciones del equilibrio ácido-base también se asocian con alteraciones de potasio. Esto se debe a que hay un transportador renal que mueve iones de potasio e hidrógeno por un mecanismo anticorte. Es decir, en un momento vamos a revisar las imágenes donde se libera hidrógeno pero se reabsorbe potasio, o a veces ocurre lo contrario, se libera potasio y se reabsorbe hidrógeno. En la acidosis, los riñones secretan hidrógeno y reabsorben potasio utilizando esta bomba. En la alcalosis, los riñones reabsorben hidrógeno y excretan potasio. El desequilibrio del potasio habitualmente se observa como trastornos en los tejidos excitables, sobre todo en el corazón. Entonces, ¿por qué también nos interesa el número de hidrógenos? No solo por la desnaturalización de las proteínas, por la alteración del sistema nervioso, sino también porque un aumento de potasio puede indicar
que en su afán de un aumento de hidrógeno en el organismo generaría este aumento de potasio también, o su excreción, cuando el cuerpo quiere deshacerse de este elemento, su intercambio por esta bomba hidrógeno-potasio ATPasa generaría un intercambio, por lo tanto una disminución en el caso de que haya una reabsorción de hidrógenos, o una disminución, o mejor dicho, un aumento en el caso de que este salga del túbulo renal. Aquí, por ejemplo, ven ustedes que hay un intercambio de potasio, está saliendo hidrógeno y está entrando potasio en una acidosis. En cambio, en una alcalosis está entrando o reabsorbiéndose este sodio y está saliendo el potasio. Entonces, esto se caracterizaría por una hipopotasemia y aquí se caracterizaría por una hiperpotasemia. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esa es otra de las razones por la que nos interesa mantener en equilibrio el pH, una homeostasis ácido-base, ¿verdad? Y una de las razones finales es que la producción metabólica de ácidos orgánicos en la alcalosis los riñones absorben hidrógeno y excretan potasio. El desequilibrio del potasio habitualmente se observa como trastornos en los tejidos excitables o en el resto del corazón. El pH sanguíneo afecta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En un pH adecuado, la hemoglobina puede liberar oxígeno de manera más efectiva a los tejidos que lo necesitan. Otra razón por la que nos interesa el pH. ¿Afecta la afinidad? Afecta la afinidad del oxígeno a la hemoglobina, de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, si hay una disminución en el pH, es decir, se vuelve más ácido, la hemoglobina libera más el oxígeno a los tejidos. Entonces, como siempre tenemos un mecanismo de entrada y salida, se acuerdan que todo lo que se ganaba en agua en exceso se elimina y todo lo que se pierde se va a requerir recuperar. Había mecanismos de reabsorción en el riñón y la verdadera manera de recuperar el líquido era por una ingestión de agua, ¿verdad? Entonces, en este caso, de la misma forma, hay situaciones que generan constantemente el aumento de hidrógeno en el organismo. ¿Cuáles son esas dos principales? La dieta, porque consumimos ácidos grasos, aminoácidos, entonces hay una incesante provisión de hidrógenos en la dieta, y también hay otra que viene del propio metabolismo, porque al combinarse CO2 con agua va a generar intermedios, de manera intermedia, el aumento de la producción de hidrógeno, porque obviamente esto va a formar por anhidrasa carbónica, mediado por la anhidrasa carbónica, ácido carbónico que se disocia en hidrógenos, en agua, en bicarbonato, perdón, y eso a su vez genera ese aumento de hidrógeno. ¿Qué hacemos para amortiguar esa carga constante de todos los días de ácidos? De tres maneras. Uno, el bicarbonato en líquido extracelular, que es conocido como los amortiguadores. Esta producción de bicarbonato es excesiva, casi 600.000 veces hay diferencia del bicarbonato, como vamos a ver en un momento. Entonces hay reservas de bicarbonato abundantes. ¿Qué más? Están también amortiguadores como las proteínas, la hemoglobina y los fosfatos en la célula, que ejercen su efecto inmediato para hacer los balances o los equilibrios o las compensaciones o las adaptaciones por todos estos que están ingresando. Y además por fosfatos y amoníacos en la orina. También vamos a ver el caso. Junto a estos amortiguadores están los mecanismos de ventilación y el mecanismo renal para el egreso de hidrógeno. Entrada, egreso. ¿Qué nos interesa más? Hay muchos más mecanismos para perder o mantener en equilibrio los hidrógenos que para conservar. ¿Se acuerdan que la presión también nos interesaba que siempre esté elevada, que siempre esté hacia arriba, que siempre esté arriba de 100, arriba de 90? Porque no podíamos vivir con una presión de 30, de 40, ¿verdad? Entonces, de la misma forma,
siempre va a haber más mecanismos para tratar de compensar este exceso de hidrógeno que hay. Es por eso que es sobreabundante el bicarbonato y otras características más que vamos a ver. Porque nos interesa mantener a raya el pH, nos interesa mantener siempre el control del pH, incluso un poco hacia lo básico, ¿verdad? Porque el pH normal siempre va a estar en 7.4, que es el término medio que hemos encontrado, y 7.4 no es 7, es 7.4, es decir, se está yendo hacia un poquito hacia el estado básico. Porque justamente nos interesa tener ese estado en mejor condición que el estado de ingreso constante de hidrógeno o de hidrógeno. Entonces, el funcionamiento cotidiano en el organismo es desafiado por la ingesta y producción de ácidos más ácidos que bases, la dieta y el metabolismo. Los hidrogeniones provienen de los alimentos, del metabolismo interno y el mantenimiento del balance de masa requiere el ingreso y la obtención de ácidos estén equilibrados por la excreción de ácidos. Ya es todo lo que hemos dicho en esta imagen. Carga ácida. ¿Por qué se produce la carga ácida? Repetimos, muchos intermediarios metabólicos y los alimentos son ácidos orgánicos que se ionizan y contribuyen con hidrógeno a los fluidos orgánicos. Los ejemplos de ácidos orgánicos incluyen aminoácidos, ácidos grasos, intermedios del ciclo del ácido cítrico, el lactato producido por el metabolismo anaeróbico. La producción metabólica de ácidos orgánicos cada día genera una cantidad importante de hidrógeno que debe ser excretada para mantener la balance. Todo lo que hemos dicho está en este dibujo avanzado. La carga ácida. La fuente más grande de ácidos en una base diaria es la producción de CO2 durante la respiración aeróbica. Pero ¿por qué la producción de CO2 en la respiración aeróbica aumenta el pH si no está compuesta por hidrógeno? No hay hidrógeno. Por la reacción química que puede ocurrir de la por esta. Entonces, aunque no forma directamente hidrógeno, por esta reacción química es en donde hay generación de hidrógeno y por eso el metabolismo es la productora o el productor principal de esta acidosis, a la que tenemos que compensar, porque no nos conviene que el pH se altere. ¿Por qué? Desnaturaliza proteínas, afecta la fijación del oxígeno a la hemoglobina, altera las funciones del sistema renal y genera desequilibrios hidroelectrolíticos, principalmente el potasio, como dijimos hace un momento, ¿verdad? Sí. Entonces, el dióxido de carbono no es un ácido porque no contiene ningún átomo de hidrógeno. Sin embargo, el CO2 de la respiración se combina con agua para formar hidrógeno e ion bicarbonato. Y de ahí tenemos este aumento de hidrógeno producido por la respiración. Carga ácida, continuamos. La producción de hidrógeno a partir del CO2 y del agua es la fuente más grande de la producción de ácido bajo condiciones normales. Según ciertas estimaciones, el CO2 proveniente del metabolismo en reposo produce 12.500 milequivalentes de hidrógeno cada día. ¿Cuánto era el número normal en milequivalentes? 0.00004. Ahora miren, la producción de la respiración produce 12.500. ¿Cuánto es esto? Es increíble. Si lo normal es 0.004 y cada día se produce 12.500, es una cantidad increíble de hidrógeno. Por eso necesitamos muchos medios para mantenerlo a raya. ¿Por qué? Porque si el pH varía, se altera, si los hidrogeniones se altera el pH. Se altera el pH, se altera el estructura de la proteína, la hemoglobina, los electrolitos, principalmente el potasio. Y también el sistema nervioso central, ¿verdad? Entre las 4 más importantes que hemos visto, porque hay unas otras más que se alteran, pero hemos concentrado nuestra atención en esas 4. Si se coloca esa cantidad de ácido en un volumen de agua similar al volumen plasmático, ¿cuánto es el volumen plasmático? Esa es una fija. Una fija. 5 Un poco más. 6. Más. 4, muy poco. 7. Más.
sigan aumentando. 10 litros, 10 litros. Yo doy 11. 10. Ya estás casi, te faltan 2 dígitos. 14 litros eras el líquido extracelular, ¿se acuerdan? El líquido extracelular es 14 litros y el resto es intracelular, ¿verdad? Entonces, si se agregaran esos al volumen plasmático, en realidad acá tendríamos que coincidir con lo que dice mi amigo Samuel, ¿no? Que es solamente lo que está en los vasos sanguíneos, de 3.5 a 5 litros. Sí. Pero estamos considerando todo el líquido extracelular para tener más o menos la comparación. Crearía una concentración de hidrógenos de 4.000 mil equivalentes, más de 100 millones de veces. Obvio, porque esta cantidad de mil equivalentes producida haría que nuestros mil equivalentes estén en 4.000. ¿Cuántos? Este sería un pH imposible de calcular. No lo he calculado en la mente. Entonces, esta es la situación que nos pone pues en alerta de mantener siempre una concentración de hidrógeno bajo control, ¿verdad? Carga básica. La fisiología ácido-base se concentra en los ácidos por buenas razones. Primero, nuestra dieta y nuestro metabolismo tienen pocas fuentes importantes de base. Entonces, la carga básica no es tan interesante, no es tan importante. Segundo, las alteraciones ácido-base debidas a un exceso de ácido son más frecuentes que aquellas producidas debido a un exceso de base. Entonces, por eso es que nos interesa más controlar la carga ácida que la carga básica. Y por eso tenemos más elementos destinados a controlar esa carga ácida: amortiguadores, ventilación y drenaje. Entonces, veamos primero los amortiguadores. La homeostasis del pH depende de los amortiguadores, los pulmones y los riñones. Listo. Los amortiguadores representan la primera línea de defensa, siempre presente y esperando prevenir amplias oscilaciones de pH. Claro, como están en la sangre, o como están en las células, como la hemoglobina, en el glóbulo rojo, por ejemplo, está la hemoglobina, inmediatamente va a ejercer su efecto de amortiguador. ¿Otro nombre para amortiguador? Tampón. Tampón. O Otro nombre para buffer. Entonces, 3 nombres, ¿verdad? Acá está en el libro, utiliza la palabra amortiguador, nos vamos a quedar. La ventilación, la seguridad, la segunda línea de defensa es una respuesta rápida de control reflejo que se puede hacer cargo del 75% de la mayoría de los trastornos del pH. La línea final de defensa reciben los riñones, ellos son más lentos que los amortiguadores de los pulmones, pero son muy eficaces para afrontar cualquier alteración remanente de pH bajo condiciones normales. Entonces, lo primero que vamos a ver es la acción de los amortiguadores, que a veces no es tan perceptible, ¿no? Sintomáticamente, porque aquí una compensación ventilatoria, ¿cómo va a reflejarse en el organismo? Hiperventilación, ¿verdad? Claro, hiperventilación. Esta inicial no produce muchos cambios, es prácticamente imperceptible. Esta ya genera cambios conductuales mucho mayores, uno mismo puede ejercer. Recuerdan, no hay solo un manejo autónomo de la ventilación, sino podemos manejarlo de manera voluntaria, y eso podría hacer cambios en el pH. Finalmente, el riñón es el que ya cumple su tarea a largo plazo y generando cambios mucho más evidentes, mucho más complejos. Entonces, la compensación inicial, entonces siempre puede iniciar aquí en una respiración, sobre todo en la acidosis, y luego ya se va a producir una compensación final cuando haya cambios en el riñón, específicamente en el contenido del bicarbonato. Ya como una anticipación, porque después vamos a ver alteración. En presencia de un amortiguador, el cambio del pH es moderado o incluso puede ser indetectable. Como la producción de ácido es el primer desafío de la homeostasis del pH, la mayoría de los amortiguadores fisiológicos se combinan con hidrógeno. Los amortiguadores se encuentran tanto en el interior de la célula como en el plasma. Los amortiguadores intracelulares incluyen ¿quiénes? Proteínas celulares, iones fosfato y la hemoglobina. La hemoglobina en los eritrocitos amortigua los hidrógenos producidos por la reacción CO2 más agua, obviamente que se produce en el eritrocito, ¿verdad? Y esta hemoglobina también es una gran compensación a la utilización del bicarbonato, como vamos a ver más adelante. Como la hemoglobina está en prácticamente todos los eritrocitos y los eritrocitos están en todo el organismo, entonces ejerce su efecto combinado con el bicarbonato
pH a rayos. Las grandes cantidades de bicarbonato plasmático producidas a partir del CO2 metabólico crean un sistema de amortiguador extracelular más importante del cuerpo. La concentración plasmática de bicarbonato promedia 24 miliequivalentes, promedia, ya 22 a 26 consideran los libros, lo que es aproximadamente 600.000 veces la concentración de hidrógeno en el plasma. Es decir, tenemos bicarbonato hasta por gusto. ¿Por qué? Necesitamos que esto esté controlado, porque una alteración del pH hacia la acidosis es peligroso, ¿verdad? Es peligroso, altera proteínas, altera hemoglobina, altera el sistema nervioso central, altera electrolitos, principalmente el potasio. Aunque el hidrógeno y el bicarbonato son creados en una relación 1:1 a partir del CO2 agua, claro, se genera uno, se genera uno. La amortiguación intracelular producida por la hemoglobina es una razón importante por la que los dos iones no aparecen en el plasma de la misma concentración. ¿Qué quiere decir esto? Esta reacción produce 1:1, ¿verdad? Sí. 1:1. Pero como se utiliza la hemoglobina como amortiguador en muchas células, por lo tanto no se usa esto como amortiguador y esto se va haciendo una reservita, para que la cantidad plasmática o la concentración plasmática de bicarbonato siempre esté elevada, de tal forma que siempre tenemos reservas para la amortiguación o para la compensación en el caso de que hay un desequilibrio y una acidosis. Entonces, la hemoglobina y el bicarbonato trabajan juntas para que de esa manera siempre haya un aumento o una concentración aumentada de bicarbonato. ¿Qué más? La ventilación puede compensar los trastornos del pH. Muy bien, el aumento de la ventilación que acabamos de describir es una compensación respiratoria para la acidosis. Entonces, aquí hay una compensación ventilatoria para la acidosis. ¿Por qué? Porque esta generación de hidrógeno intermediada por el CO2 va a generar una percepción por los quimiorreceptores que van a indicar un aumento tanto en la profundidad como en la frecuencia de la respiración, para librarnos del hidrógeno que ha sido generado en este proceso. Entonces, vamos acá. Compensa la acidosis. Nos interesa más compensar la acidosis que compensar la alcalosis. La alcalosis dice que hay menos problemas en la alcalosis o menos situaciones que producen alcalosis, más situaciones que producen acidosis. Por eso es que la ventilación está destinada a compensar la acidosis. Ventilación y estado ácido-base están íntimamente relacionados, como se muestra en la ecuación. Los cambios en la ventilación se pueden corregir o pueden corregir las alteraciones del equilibrio ácido-base, pero también pueden provocarlas. A causa del equilibrio dinámico entre el CO2 y el hidrógeno, cualquier cambio en la PCO2 en plasma afecta tanto el contenido de hidrógeno como el contenido de bicarbonato en la sangre. Obviamente, si aumenta el CO2, va a combinarse con agua y a su vez va a generar tanto más hidrógeno como más bicarbonato. Ambos a la vez. Si aumenta esto, si disminuye esto, obviamente genera lo contrario. Ya no se une con el agua, tanto CO2 como no se une al agua, entonces el número de hidrógenos desciende y el número de bicarbonatos igual, porque no hay una producción o no hay una síntesis o este proceso no está activo, ¿verdad? Entonces es por eso que cuando respiramos o aumentamos la respiración, al deshacernos de este CO2 va a generar también la disminución tanto de bicarbonato como de hidrógeno. Más nos interesa que disminuya este hidrógeno. Finalmente este queda como reserva para manejar, para compensar, para amortiguar cualquier cambio repentino en el hidrógeno, provocado por la dieta, provocado por alguna situación que, por ejemplo, el ejercicio, en el que se genera también otro tipo de metabolismo que aumenta la producción de hidrógeno.
Entonces, de esta forma dice que la respiración está íntimamente relacionada a esta producción de hidrógeno y bicarbonato. Como siempre tenemos los gráficos que nos ilustran todo lo que hemos dicho. También nos hubiéramos ahorrado todas las parábolas escribiendo sobre el gráfico. Aumento de hidrógeno en el plasma indica una disminución del pH. Por lo tanto, por la ley de acción de masas, esto va a aumentar también el CO2 plasmático. De tal forma que los quimiorreceptores aórticos y carotídeos van a responder, los quimiorreceptores centrales también van a responder. Acuérdense, los quimiorreceptores centrales no eran sensibles al hidrógeno. ¿Por qué? Porque había una barrera hematoencefálica que no permitía el ingreso de hidrógeno. Pero entonces, ¿cómo los quimiorreceptores centrales producen los cambios? El PCO2, cuando ingresa y atraviesa la barrera hematoencefálica aquí arriba, Se transforma. se transforma. Y al transformarse, ahí recién generan hidrógenos que obviamente necesitan ser compensados, acidifican el medio y esa acidificación va a ser necesaria compensar. Es por eso que la estimulación del PCO2 en los quimiorreceptores centrales va a estimular los centros de control respiratorio en el bulbo. De esa forma aumentan los potenciales de acción de las neuronas motoras somáticas hacia los músculos de la respiración. ¿Qué pasaba aquí? Aquí había un interruptor de apagado, ¿verdad? Ese interruptor de apagado cesaba, y como cesaba, aumentaba la frecuencia de la respiración, tanto su frecuencia como su amplitud. Porque aquí, en esta parte, ocurría que había un doble control, ¿verdad? Había un apagador y había un activador. Y había que hacer cesar al apagador para que aumentase lo que hemos escrito anteriormente. Bueno, esto a su vez aumenta la frecuencia y la profundidad de la respiración, con lo cual disminuye primero el PCO2, esto a su vez hace que disminuya el hidrógeno y con eso pues todo vuelve a la normalidad. En tercer lugar, los riñones utilizan los amortiguadores amoníaco y fosfato. Los riñones tienen a su cargo el 25% de la compensación que los pulmones no pueden manejar. Ellos alteran el pH de dos formas: en forma directa, al excretar o reabsorber hidrógeno, y también en forma indirecta, al modificar la velocidad con la cual el amortiguador bicarbonato es reabsorbido o excretado. Directamente reabsorben o excretan hidrógeno o bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato luego se va a combinar con el hidrógeno a través de la alianza carbónica, van a producir agua y CO2, el CO2 se va a ir a perder por los pulmones y entonces así equilibramos la cantidad de hidrógeno, ¿verdad? Como vamos a ver en un momento. En la acidosis el riñón secreta hidrógeno, en la luz tubular, utilizando el transporte activo, directo e indirecto. El amoníaco, proveniente de los aminoácidos y los iones fosfato, en el riñón actúan como amortiguadores, atrapando grandes cantidades de bicarbonato. ¿Cómo? Esto sería amonio y esto sería ácido fosfórico, ¿verdad? Que en algún momento vamos a ver cómo funcionan los líquidos. Aún con estos amortiguadores, la orina puede volverse muy ácida y bajar hasta un pH de unos 4.5. Aunque se está secretando hidrógeno, los riñones elaboran un nuevo bicarbonato a partir de CO2. El bicarbonato es reabsorbido en la sangre para pulmón, etc. Entonces, como no se entiende muy bien, vámonos al líquido. Y aquí lo comprendemos. El riñón secreta hidrógeno, que es el amortiguador de la orina, por iones amoníaco y fosfato, reabsorbe bicarbonatos que actúan como un amortiguador. Entonces estamos en la parte de la luz del túbulo. Esto es ¿qué sucede con este procedimiento para compensar? Dice, actúa directamente. Directamente, Excretando. secreta. ¿Verdad?
Sí. Este bicarbonato reabsorbido. ¿Y cómo se reabsorbe? Se vuelve amortiguador. 600.000 veces el volumen del hidrógeno en comparación en el plasma. Entonces ya estamos reservando bicarbonato para que actúe como amortiguador en cualquier caso que sea necesario. La otra forma, estos aminoácidos que también funcionan para la excreción de hidrógeno, porque se unen al hidrógeno. El ion amonio se une con el hidrógeno, NH3 más un hidrógeno NH4 y son excretados. Aquí hay un filtrado de fosfato y al unirse con el hidrógeno, entonces van a ser puntos secretados para que no haya una reabsorción, cambios en esta secreción de hidrógeno. Finalmente, hay una pérdida directa y esta pérdida también unida a los aminoácidos y hay una recuperación de bicarbonato que se va a las reservitas de bicarbonato. Y ahora sí, nuevamente leemos. En acidosis, el riñón secreta el hidrógeno en la estructura utilizando el transporte directo e indirecto. El amoníaco proveniente de los aminoácidos y los iones fosfato en el riñón actúan como amortiguadores atrapando grandes cantidades de hidrógeno como amoníaco, ¿verdad? Aún con estos amortiguadores, la orina puede volverse muy ácida. Claro, a pesar de eso, la orina se puede volver muy ácida. Aunque se está secretando hidrógeno, los riñones elaboran un nuevo bicarbonato a partir del CO2. Y este bicarbonato es reabsorbido para funcionar como amortiguador. ¿Dónde está el bicarbonato reabsorbido? Aquí está el bicarbonato. Perdemos de manera directa, de manera indirecta y además ganamos bicarbonato para guardarlo como amortiguador. Esa es la tarea del riñón. ¿Qué más? La cantidad de bicarbonato en los riñones que se filtra cada día equivale al bicarbonato en medio kilogramo de bicarbonato de sodio. Es bastante. La mayor parte de este bicarbonato debe ser reabsorbido para mantener la capacidad amortiguadora del organismo. Entonces, hay una gran reabsorción, una gran captación de bicarbonato, en forma de bicarbonato. El túbulo proximal reabsorbe la mayor parte del bicarbonato filtrado por métodos indirectos, porque no existe ningún transporte de membrana apical que lleve bicarbonato hacia el interior de la célula o hacia la célula. Aquí vemos eso entonces, a ver, otra vez un dibujito. Estamos en proximal, ¿verdad? Lo que está demasiado grande. Se alcanza. Entonces, número 1, el intercambiador sodio-potasio secreta hidrógeno. Aquí estamos cambiando, estamos perdiendo este hidrógeno, recuperando sodio. Nos conviene ganar este sodio porque este sodio también jalaba agua. ¿Recuerdan? Y poco a poco, mientras va avanzando en este sentido, se va volviendo mucho más, la osmolaridad va aumentando, ¿se acuerdan? Sí. Y por eso nos interesaba esta pérdida, entra sodio, entra agua, se va disminuyendo la osmolaridad, mientras va descendiendo, va disminuyendo la osmolaridad. ¿Cómo se mantiene esa osmolaridad? A través de los vasitos rectos, ¿verdad? Sí. 2. El hidrógeno en el filtrado se combina con bicarbonato para formar CO2. El CO2 difunde en la célula. El CO2 se combina con agua para formar hidrógeno y bicarbonato. Entonces, aquí hay una combinación. Nuevamente ingresa, se pierde nuevamente otro hidrógeno y a cambio se gana este bicarbonato. Entonces, a pesar de que se está perdiendo aquí, está entrando un sodio, está aumentando la pérdida, o sea, estamos perdiendo hidrógenos,
Aquí hay una recuperación. ¿Por qué? Porque nos interesa siempre ganar este bicarbonato. Ya ganábamos bicarbonato en el otro lado por una excreción directa del hidrógeno, pero aquí estamos ganando bicarbonato por este intercambio que se produce por esta bomba. Obviamente este CO2 finalmente es eliminado, se acumula y es eliminado por la respiración. El CO2 difunde en la célula. El CO2 se combina con agua para formar el se vuelve a secretar hidrógeno. Aquí se reabsorbe bicarbonato con sodio. No hay un puente o no hay una entrada directa de bicarbonato, sino que usaban intermedios. En este caso, ingresan combinado con sodio. La glutamina se metaboliza a amoníaco y bicarbonato y se excreta amoníaco. En este caso, esta glutamina también funcionando como una especie de amortiguador, del cual va a salir este amoníaco para perder aquí hidrógeno asociado a este ion, intercambiado por sodio. Esto genera otro bicarbonato que nos conviene guardar para las reservas de 600.000 o medio kilogramo de bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, bicarbonato de sodio. De esta forma entonces, otra vez el riñón está haciendo su trabajo de conservar el bicarbonato. Si conserva bicarbonato, mantiene la cantidad del amortiguador suficiente para compensar cualquier cambio en el pH. Es tan alta esta cantidad porque obviamente nos interesa mantener siempre un buffer, un amortiguador activo o disponible para cualquier cambio. Entonces, regresamos a lo que está escrito. Los riñones tienen a su cargo el 25% de la compensación que los pulmones no pueden manejar. ¿Cuáles eran esas dos formas? Uno, excretar o reabsorber hidrógeno directamente. Y en forma indirecta, al modificar la velocidad como el amortiguador, el bicarbonato es reabsorbido o excretado. Entonces, la cantidad de bicarbonato en los riñones que se filtra cada día equivale a un bicarbonato en medio kilogramo de bicarbonato, y este medio kilogramo necesitamos conservar, necesitamos mantener. La mayor parte de este bicarbonato debe ser reabsorbido para mantener la capacidad amortiguadora del organismo. El túbulo proximal reabsorbe la mayor parte del bicarbonato filtrado por métodos indirectos. No existe un transportador de bicarbonato hacia la célula. ¿Cuál es ese medio indirecto? En su unión al sodio. Entonces, en el túbulo proximal se produce esa reabsorción mediada por el sodio porque no hay una absorción directa. De esa forma, el riñón mantiene su excreción y mantiene su balance con la reabsorción de bicarbonato, y de esta manera controla el 25% de las alteraciones de acidosis o de pH, manteniendo siempre al alta esta reserva o esta conservación del amortiguador y también la excreción constante. Hay otro dato más aquí. La nefrona distal controla la excreción del ácido. La nefrona distal desempeña un papel importante en la regulación fina del equilibrio ácido-base. Ciertas células especializadas, denominadas células intercaladas o células I, entremezcladas con las células principales, son principalmente responsables de la regulación del ácido-base. ¿Y qué cosas hacían las células P? ¿Se acuerdan? Porque había células P también. ¿Ah? No. Las células P, estas células sí están encargadas del manejo de los iones, intercambiándolos. Las células P, ¿qué pasaba en las células P? ¿Ah? ¿Cómo? Claro, brindaban el sodio con la aldosterona. Correcto. Bien.
Las células intercaladas se caracterizan por las altas concentraciones de anhidrasa carbónica en su citoplasma. Esta enzima les permite convertir rápidamente CO2 y el agua en hidrógeno y bicarbonato. Los iones hidrógeno son bombeados fuera de la célula intercalada por esta enzima o esta bomba hidrógeno ATPasa o por esta otra, hidrógeno potasio ATPasa. Entonces las P estaban con el sodio y estas van a estar entonces con el potasio. El bicarbonato abandona la célula por medio del intercambiador antiporte bicarbonato más cloro. A ver, ahorita vemos el dibujo. Hay dos tipos de células intercaladas y sus transportadores se encuentran en diferentes caras de la célula epitelial. Durante los periodos de acidosis, las células intercaladas tipo A secretan hidrógeno y reabsorben bicarbonato. Durante los periodos de alcalosis, las células intercaladas tipo B secretan bicarbonato y reabsorben hidrógeno. Todo el contrario. Y aquí está el dibujo. Ya no es en el túbulo proximal, es en el túbulo colector distal, dice. Acidosis. Las células intercaladas tipo A en el túbulo colector actúan en acidosis. El bicarbonato secretado y el hidrógeno es excretado, el bicarbonato y el potasio son retenidos. A ver. Entonces, ¿qué hace la célula intercalada tipo A? Dice, elimina este hidrógeno. Recuperamos el bicarbonato. Y el potasio. Aquí, esta estaba de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es la que permitía esta disociación o esta particularidad en la que aumenta el hidrógeno, este mecanismo, perdón. Y de esta manera podemos deshacernos o excretar el hidrógeno y quedarnos con el bicarbonato. También en esta célula intercalada tipo A existe esta otra bomba que intercambia hidrógeno por potasio. De esta forma, en la acidosis hay un ingreso de potasio, lo cual siempre va a relacionar la acidosis con la hiperpotasemia o la hipopotasemia. Aumento de potasio, va a haber más potasio, ¿verdad? Entonces, esto está relacionado con una hiperpotasemia. Esa es otra de las razones por las cuales nos interesa manejar correctamente los hidrogeniones, porque alteran electrolitos, ¿verdad? Obviamente luego esto va a ser compensado. Finalmente esto es excretado en la orina, se recupera el bicarbonato, actuando en ese transporte, cambiándolo por cloro, y este bicarbonato entra aquí, nuevamente se va a unir a un hidrógeno. Aquí está haciendo su trabajo de amortiguador. Muchos hidrógenos, acidosis, el bicarbonato que se utilizó se vuelve a unir y de esta forma neutraliza, amortigua, adapta, hace homeostasis, regula, bloquea, lo que ustedes quieran, la acidosis. Esto obviamente va a generar la combinación, genera CO2 que va a entrar a la apical, y la apical se va a combinar, y la apical se combina con agua, se pierde finalmente ese hidrógeno que se recuperó aquí, se pierde en la orina se hace más ácida, pero recuperamos el bicarbonato y el bicarbonato está listo para trabajar otra vez, ¿verdad? Entonces este es el trabajo de la célula apical tipo A. Actúa cuando hay ácidos. El trabajo de la célula B dice que es todo lo contrario, porque dice que están en distintas caras. Las bombas están en distintas caras, entonces en este lado la bomba va a estar al contrario, ¿verdad? En el lado del capilar. ¿Qué sucede aquí? Entonces hay una concentración baja de hidrógeno, una alcalosis. ¿Qué sucede entonces? Necesitamos compensar esto, y para compensar esto necesitamos
otra vez volver al número de hidrógeno en su posición normal. ¿Cómo sucede esto? Entonces el bicarbonato aquí se pierde, porque esta bomba ya está al otro lado, no está en este lado, ¿verdad? Está al lado hacia la luz del túbulo colector. Entonces aquí se pierde el bicarbonato, se está recuperando el cloro en ese intercambio, y en este caso la bomba funciona al contrario, estamos retornando el bicarbonato, estamos eliminando el potasio, y aquí se va a producir una hipopotasemia. Entonces esta regulación finalmente va a establecer una adaptación, una normalización del pH, pero con lo que significa una hipopotasemia. Entonces, la acidosis la alcalosis está más relacionada con una hipopotasemia y la alcalosis con una hiperpotasemia. Por el intercambio de estas bombas que, en su afán de compensar la falta de hidrógeno o el hidrógeno muy aumentado, generan ese intercambio de hidrógeno por potasio. Y de esta forma, el riñón, ya no en el proximal, sino en el distal, está condicionando una regulación, un equilibrio, una adaptación, está generando la homeostasis del pH. Doctor, disculpe, y para mantener entonces la concentración esa de 600.000 veces o medio kilogramo, ¿se tendría que eliminar esa reserva por medio de este mecanismo? ¿No tendría que ser alcalosa? Ah, claro. Esta reserva aumentada podría generar alcalosis, ¿verdad? Si es que el bicarbonato está muy elevado. Pero entonces, recuérdate que si ocurre eso, va a pasar eso. Vamos a comenzar a perder bicarbonato. Inmediatamente va a ponerse en acción. Entonces, ¿no es así 600.000 veces, doctor? Sí, pero siempre va a ser al alza. ¿Por qué siempre va a ser al alza? Porque por más que perdamos bicarbonatos aquí, siempre va a haber más ganancia que pérdida. Y con esos 600.000 vamos a poder estar constantemente a la defensiva, o constantemente en un 7.4, que no es exactamente la mitad 7, sino que siempre tenemos una tendencia hacia la alcalinidad en vez de tener una tendencia hacia lo ácido. Entonces, nos conviene tener esa tendencia hacia la alcalinidad, nos conviene que haya más reservas de bicarbonato, nos reserve que nuestro sistema, tanto amortiguador, ventilación y renal, siempre estén tirando hacia la alcalosis, porque la acidosis produce perjuicios más graves que una alcalosis. Además, recuérdate que tanto la ingesta de aminoácidos como el proceso metabólico de la respiración generan muchos, el metabolismo, mejor dicho, la ingesta y el metabolismo, generan muchos hidrógenos, de tal forma que nos conviene tener siempre una tendencia hacia la alcalosis. Entonces, esos 600.000 indican una alcalosis constante. Sí, pero es una alcalosis muy débil. No es 7, es 7.4. Está siempre hacia el lado de la alcalosis. Pero eso no es peligroso, no, porque esa es la manera como el organismo debería estar regulado para mantener una función adecuada. Entonces, si es que hay muchas reservas, si es que hay mucho aumento de bicarbonato, o mejor dicho, el pH, el hidrógeno desciende, entonces se van a poner en acción ese tipo de mecanismos para compensar. Y esa compensación no es eso, esa compensación siempre es un poquito yendo hacia la alcalosis. ¿Y el equilibrio de quién depende más? ¿De la ventilación o del riñón? Entonces dice que aquí está el 75% dado por la ventilación y el 25% dado por el riñón. Y los buffers o los amortiguadores equilibran de manera rápida, pero no de manera evidente. Dice que en algunos casos no es suficiente, y por eso que inmediatamente comienza la compensación respiratoria. Pero, aunque no es una gran compensación, como es inmediata, como tanto el bicarbonato y las proteínas están en la sangre y la hemoglobina está en los eritrocitos, se responde de manera inmediata, hasta que luego mecanismos de quimioreceptores vayan matando hacia el cerebro para generar una respuesta del aumento de la ventilación o generar respuestas autónomas de
de control, ¿no? De aumento de la respiración. Ante un cambio ligero, entonces, ¿se activarían los tres? ¿O solamente tendría que ser un cambio moderado o brusco para que se active el lado renal ventilatorio? Ya, esa es una buena pregunta. Entonces, en cambios moderados es posible que simplemente la compensación de buffers o la compensación respiratoria sea suficiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo hay cambios ligeros? El vivir provoca cambios ligeros. El comer genera cambios ligeros. Cuando comemos, genera cambios porque estamos añadiendo ácidos grasos o aminoácidos. Los dos tienen ácidos. Eso genera mínimo. Y eso mínimo se compensa con buffers y con respiración, que es constante. Pero si comenzamos a correr, se agrega ejercicio anaeróbico, aumento de la respiración, metabolismo de la glucosa. El metabolismo de la glucosa va a generar lactato, entonces eso es ácido láctico. Ahí necesitamos. Y aquí otros. Y por eso, ¿qué cosa pasa cuando comenzamos a correr? Hiperventilación. ¿Y qué pasa si después de una pichanita vamos al baño? Estamos oscuro, cargado. ¿Por qué? Porque el pulmocito está tratando de mantener esa agüita, ¿verdad? Está eliminando lo que está. Y el pH de la orina puede aumentar. Y está compensando un poco más ese cambio, esa necesidad aumentada de energía. Que vamos a ver la próxima clase cuando hablemos de ejercicio. Y entonces ahorita vivimos gracias a los buffers. Bien, finalmente dicen, estos tres mecanismos compensadores, amortiguadores, ventilación y excreción renal, se hacen cargo de la mayor parte de las variaciones en el pH plasmático. Pero bajo ciertas circunstancias, la producción o la pérdida de bicarbonato es tan extrema que los mecanismos compensadores no pueden mantener la homeostasis del pH. En esos estados el pH de la sangre sale del intervalo normal, 7.38, 7.42. El libro es un poquito más estricto, nosotros hemos dicho 7.45 a 7.35, ¿verdad? Pero el librito es un poquito más estrecho, no importa, no vamos a pelear por décimas, por centésimas. Cuando el organismo no puede mantener el pH entre 7 y 7.7, la acidosis o la alcalosis pueden ser fatales. Entonces, este es el extremo o este es el rango de pH normal. 7.38, 7.42, 35, 45 para redondear. Cuando el organismo no puede mantener ese pH arriba de 7 o menor de 7.7, entonces la descompensación es tan grande que puede haber riesgo de la vida. Ya no es suficiente el amortiguador ni la ventilación. ¿En qué caso? Insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Insuficiencia respiratoria. Deshidratación aguda, hemorragia masiva, por ejemplo, vómitos y náuseas que son una pérdida de ácido. De intoxicaciones, por ejemplo, que tengan. Y eso va a generar cambios. El PCO2 y pH en el plasma, el trastorno de equilibrio. ¿Qué sucede en la acidosis? Respiratoria metabólica, alcalosis, respiratoria metabólica. Entonces, puede ocurrir que, obviamente, la presión parcial de CO2 está elevada, el hidrógeno obviamente elevado, el pH disminuido porque hay acidosis, el bicarbonato elevado. Estas son alteraciones que no nos corresponde ahora en esta unidad. Las vamos a ver luego de que veamos ejercicio en la última unidad donde ya hablamos sobre fisiopatología. Para resolver algunos problemas, tengo algunos ejemplos de AGAS, de exámenes de AGAS. Eso vamos a analizar, vamos a revisar cómo están los equilibrios de electrolíticos o de gases en la sangre y para entender los estados de alteración. Aquí en un principio podría parecer normal porque hay una compensación respiratoria casi instantánea que evita que la PCO2 cambie significativamente. Por eso es que a pesar de que hay una acidosis metabólica, entonces podría estar
disminuido el PCO2, pero la compensación rápidamente va a iniciar una normalización. Lo respiratorio corresponde a la presión del CO2 y lo metabólico corresponde sobre todo al bicarbonato, ¿verdad? Entonces, alteraciones en el bicarbonato corresponden al metabólico. En este caso, si hay acidosis metabólica, nos quiere decir acidosis que el pH está bajo, está menor de 7.35, ¿verdad? O si es menor de 7.38, como dice el libro, menor. Por origen metabólico o por origen respiratorio. ¿Cuál es la compensación? En la respiratoria, aumentar a lo máximo que se pueda el bicarbonato, ¿verdad? Entonces, una alteración respiratoria se trata de compensar con un cambio metabólico. Se trata de recuperar este bicarbonato que se está perdiendo. En cambio, una alteración metabólica producida por una disminución del bicarbonato se va a tratar de compensar con un problema respiratorio. Entonces, ¿qué nos interesa aquí? Si hay mucho CO2 en la sangre, si hay mucho CO2 que ha ocasionado una acidosis, tenemos que compensar esa acidosis. ¿Cómo compensamos esa acidosis? Con el bicarbonato. ¿Por qué? Sí. Porque el bicarbonato es el tampón que se va a unir al hidrogenio. ¿Por qué se forma hidrogenio si aquí no hay hidrógeno? Es CO2. Porque esto es el mecanismo mediante la anhidrasa carbónica genera el aumento de hidrogenio, ¿verdad? Como se ve acá. ¿Sí? Y ahí entra a tallar este amiguito que se une al hidrógeno, genera agua CO2 y ese CO2 se puede eliminar por la vía respiratoria. Y así eliminando por la vía respiratoria se compensa ese aumento de CO2. En el caso contrario, una acidosis metabólica, ¿qué sucede? Entonces ha disminuido ese número de ese 600.000 ha bajado. Ya no compensa, ya no regula, ya no hace homeostasis, ya no tampona, ya no regula, se perdió. Entonces tenemos bicarbonato a la baja que generó una disminución del pH. ¿Cómo compensa la vía respiratoria? Tendría que aumentar, elevar su cantidad de pérdida de CO2, hiperventilando. Entonces no lo encontraríamos disminuido, podríamos encontrarlo normal. El PCO2 porque ya se ha iniciado una compensación respiratoria. En la alcalosis es al revés. Tenemos un pH elevado. Son casos menos comunes. Por eso mencionan en segundo lugar. ¿Qué sucede en la alcalosis respiratoria? ¿Cómo está el CO2? Está disminuido. Obviamente eso nos indica una alcalosis respiratoria. Entonces, como está disminuido, la compensación va a producir excreción o pérdida de bicarbonato, ¿verdad? Para que ya no se una con el CO2 y aumente los hidrogeniones. Porque están bajos, necesitamos que este aumente. Para que este aumente, ese también tiene que estar bajo. Y en la alcalosis metabólica, quiere decir que hay un aumento. En el ejemplo que tú ponías, Gustavo, ¿esos 600.000 acaso no nos van a llevar a alcalosis? No nos llevan a alcalosis, pero en el caso de que así suceda por un exceso, por vómitos, por ejemplo, que hemos perdido ácido clorhídrico y hay una alcalosis, entonces esa alcalosis, ¿qué va a significar? Un aumento del pH, una pérdida de hidrógeno, ácido clorhídrico, haciendo perder hidrógeno. Entonces el pulmón va a intentar compensar eso, disminuyendo su frecuencia respiratoria, ¿no? Para tratar de eliminar menos CO2 que a su vez genera CO2. Pero por los cambios rápidos que se producen en el pulmón se podría encontrar que esto está normal. Entonces, como les digo, vamos a hablar de esto después en la tercera unidad. Ya no hay nada más que decir, solamente mencionar que cuando salimos de este rango
digamos acidosis o alcalosis. ¿Por qué se notaba con 7.2, 7.3? Porque la notación en miliequivalentes era muy pequeñísima y no se podían observar tanto. Entonces, por eso se utilizó esa notación de pH, que no tiene unidades como ustedes ven. pH es 7.2, 7.4, no es miliequivalente ni nada. Entonces, de esa manera es una notación mucho más clara en cuanto al pH. Ya. Y para manejar entonces en el paciente que ha salido por ese rango solamente cero. ¿Qué usamos? ¿Qué se puede usar? Se puede usar en algunos casos se utiliza ventilación hasta mecánica, porque no puede ventilar el sol. Más aún si está inconsciente o si hay obstrucción en la vía respiratoria, ahí usa ventilación mecánica. Utilizan bicarbonato en infusión, bicarbonato, si es que si nos estamos yendo a la acidosis, ¿no? Se puede usar también diuréticos, estamos yendo a la acidosis. En otro caso, si nos estamos yendo a la alcalosis, entonces habría que realizar la pérdida del bicarbonato por la orina. Ahí realmente esa parte no es tan común, pero habría que controlar la hiperventilación. En la película de Salvando al Soldado Ryan hay un soldado que tiene problemas con hiperventilación y le dan una bolsita de papel. Para que no pierda los ojos. ¿Por qué le dan la bolsita de papel? Para que el CO2 se concentre. Entonces esa hiperventilación ya hace que descienda su alcalosis respiratoria. Por eso la película. Sí, Con la bolsa de... Sí, pues. ¿Cuáles son, doctor, los signos y síntomas de un paciente que tiene alcalosis o acidosis? Alcalosis o acidosis. Entonces, realmente son síntomas y signos que se podrían confundir, sobre todo por su afectación del sistema nervioso. Sí, ambos podrían estar. Si tú lo ves, obviamente preexcitado, entonces puedes hablar de una alcalosis respiratoria, sobre todo. Pero si está inconsciente, necesitas un análisis de gases en sangre para ver si hay cianosis, por ejemplo. Rápidamente tú puedes identificar que hay alteraciones respiratorias de cianosis que podría estar relacionado con una acidosis. ¿Por qué? Porque inmediatamente se va a relacionar eso con un aumento de la presión del CO2 y eso inmediatamente con un aumento del hidrógeno. Arreglado. Entonces, la cianosis, las dificultades respiratorias, la inconsciencia. Entonces, más obviamente preocupándonos a preocupar la acidosis que la misma alcalosis. Bueno, tenemos unos minutitos, vamos a aprovechar para que me compartan sus enlaces de WhatsApp. Por el WhatsApp me compartan sus enlaces del canal. WhatsApp.